En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Junto con saludar a los colegas acá presentes, saludamos también a los miembros del Ejecutivo, al subsecretario de Telecomunicaciones y a la asesora de nuestro ministro de Transporte. Secretaria, ¿a la cuenta? Presidente, tenemos un documento en la cuenta, que es el oficio número 685 de fecha 30 de marzo del año en curso, del jefe de gabinete de la ministra de Defensa Nacional, señor Francisco Astudillo, mediante el cual da respuesta a los oficios números 104 y 106 de fecha 12 de diciembre de 2022 de esta comisión, indicando que el cruce marítimo entre Puerto Navarino y Ushuaia, como hacia Puerto Williams, se encuentran habilitados y aptos para el tránsito de pasajeros. Junto con lo anterior, precisa que desde el 28 de septiembre de 2022 se efectuó el primer cruce entre Puerto Navarino y Ushuaia, posterior a la pandemia correspondiente a la temporada 2022-2023. A la fecha, el cruce está habilitado en forma normal, tanto para naves menores como mayores. Este oficio responde a una solicitud del senador Kusanovich, que se envió a distintas reparticiones. Muchas gracias, secretaria. En relación a la cuenta, ¿algún comentario? No hay comentarios. Vamos a la tabla entonces. Ah, sí, colega. Pedir un oficio Por supuesto. para que el señor ministro de Transporte pudiera informar los avances en el primer trimestre de este año en cuanto al sistema de fiscalización de la evasión del transporte público. Dado que este es un tema que venía en desarrollo y que hemos visto algunas declaraciones de él que habría bajado un 44% aproximadamente, pero los detalles de eso no lo conocemos, entonces creo que sería pertinente pedir un reporte del primer trimestre al respecto. Senadora, en relación al... Gracias, presidente. Adherirme a la solicitud que ha planteado el senador Castro y si ustedes también lo estiman conveniente, porque a mí me llamó la atención una declaración, que pido también que se confirme antes de despachar el oficio, que la meta para la evasión es de 40%, de 44% bajaron 40%. Entonces me parece que es una meta demasiado discreta y no muy estratégica si estamos pensando en, efectivamente, abordar el tema de la evasión. Nosotros ya conocimos los objetivos de este plan, los compartimos en la comisión, pero si la meta va a ser un 40%, por eso más allá del informe, efectivamente que se transparente la meta y si la meta es del 40%, ojalá se pudiera justificar. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Entonces, secretaria, acordamos la emisión de ese oficio teniendo la consideración expresada por la senadora Órdenes. ¿Se acuerda? Sí. Muy bien. Antes de pasar a la tabla, indicarles a los senadores que en sus carpetas está el documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, particularmente por la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria y en particular por su asesor Raimundo Roberts, que nos acompaña, en relación al requerimiento que le hicimos de experiencia comparada, particularmente en España y en algunos otros países de referencia, en relación a los subsidios, a la política de subsidios a la demanda para el despliegue de la conectividad digital. Así que para que la puedan revisar, si después a lo mejor se hace pertinente tener alguna síntesis o reflexión conclusiva por parte de Raimundo, podemos abrir un espacio en alguna otra sesión. Dicho eso, pasamos a la tabla, secretaria. Sí. El único punto en tabla hoy es para iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley número 18.168 general de telecomunicaciones en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago, correspondiente al boletín 12.042-15. A esta sesión han sido invitados el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, el subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara, el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Chile, Chiletelco, señor Alfio Ulloa, y la gerente de la División de Estudio de la Fiscalía Nacional, señora Ana María Morales. Muchas gracias, secretaria. Me habían solicitado por interno la posibilidad de priorizar en primer lugar al representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito por una restricción de agenda que tenía. ¿No? Así que vamos a pedirle a él que haga la primera. ¿Ah? No, ¿sí? Eduardo Vergara, sí.
No sé si va a Buenos responder días. él o el jefe de la División de Coordinación Nacional, César Valenzuela, pero el que sea representante de. Así que le damos la palabra a la Subsecretaría de Prevención del Delito Muchas del gracias. Ministerio del Interior. Muchas gracias. Efectivamente tenemos una contingencia. Vamos Se a escucha recibir bajito. al Un presidente de la segundo, Corte, que un segundo, vamos a tener una reunión. Dígame. sí. Un segundo, subsecretario, lo que pasa es que se escucha muy bajo. Puede ser, no sé si se puede acercar usted un poco más al micrófono o, claro, o A hable ver, del y si teléfono. hablo así, ¿ahí me escuchan? Ahí está un poco mejor, sí. Ya, sí, tenemos una distancia con el micrófono, pero voy a hablar lo más fuerte posible. Me voy a mover a una parte para facilitar que puedan escuchar. Pero ahí tal vez también me pueden ver. Bueno, en términos generales, yo les quiero decir que este tipo de proyectos nos parece claramente que van en la línea correcta, ¿no? Para nosotros, y ahí veo que está también, si no me equivoco, el subsecretario con quien hemos trabajado hartas medidas respecto a lo que hemos logrado respecto al registro de email, en la desactivación de los celulares cuando se los roban de las tiendas y las bodegas, de cierta manera abordando la prevención del delito de una forma inteligente con la cooperación y participación del sector privado, que nos parece también un elemento central. Yo les voy a pasar brevemente, y de repente en algunas láminas voy a pasar más rápido de la cuenta, pero les vamos a enviar esta presentación para que puedan contemplar considerar más que nada nuestra opinión respecto a este proyecto de ley. En términos generales, nosotros al mirar los contenidos del proyecto, claramente identificamos que llega a subsanar y abordar un vacío respecto a la forma en que se adquieren los equipos de telefonía celular y particularmente los que no tienen facturación mensual. Entonces, de cierta manera, eso lo que genera hoy es un vacío bastante grande, pero también un ambiente propicio para la comisión de delitos o los usos que nosotros particularmente como país queremos que se les den a este tipo de líneas telefónicas o telefonía celular. En los términos que son requeridos para los usuarios abonados, tales como el nombre, el domicilio, RUT o número de pasaporte del usuario, creemos que son los datos básicos que deberíamos tener. Sin embargo, claramente, tanto este proyecto como otros esfuerzos similares pueden crecer. Pero también, y esta es la experiencia que tenemos de lo que llevamos adelante con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y que tiene que ver que mientras con más y mejor información contemos, es mucho más fácil que las instituciones del sistema de seguridad de este país puedan funcionar y actuar a tiempo. Y por supuesto, creo que también es valorable el hecho de que existan limitaciones también de edad respecto a la adquisición de estos chips o estas líneas, que realmente es la línea telefónica la que se adquiere. Consideramos también importante lo que se destaca en el fundamento del proyecto, que es que las nulas barreras que existen hoy de entrada. Esto lamentablemente ha sido un fenómeno que ha ido en expansión en el país y el uso de teléfonos, de cierta manera, adquiere un carácter desechable, particularmente gracias al incentivo que el deshacerse de un número telefónico, pero adquirirlo también de una manera tan fácil, facilita la comisión de delitos y lamentablemente en muchos casos delitos que incluyen grados de afectación, impacto y violencia bastante altos. En general, concordamos en que se detectan particularmente 3 tipos de ilícitos que usan este mecanismo, este medio para ser cometido, ya que el anonimato de los números y el anonimato en general, por supuesto, es una de las condiciones más eficientes para delinquir. Y estamos hablando desde las estafas telefónicas, que sabemos que ocurren desde distintos lugares y no solamente desde el territorio nacional, hasta otro tipo de coordinaciones de actividades delictivas
ya sean desde recintos penitenciarios o como también del exterior. Y en ese marco creemos que es altamente necesario que existan mecanismos de bloqueo para estos equipos y los números asociados, pero por sobre todo que también aplique la lógica preventiva cuando las barreras de entrada sean significativamente mayores. ¿Cuáles son las consideraciones que queremos compartir con ustedes? Primero, que partimos de la base de un consenso. No podemos propiciar acciones delictuales por la no existencia de obligaciones respecto a tener en este caso un registro de teléfono de prepago. En otras palabras, las consecuencias de las acciones delictuales no solamente se deben a las acciones, sino que también a las omisiones. Y creemos que en este caso urge abordar esta materia. Lo segundo es que, tal como lo señaló en su momento el ex fiscal Toledo, aseveró que al menos un 90% de los teléfonos interceptados en materia de ley 20.000, que es nuestra ley de drogas en este país, son de modalidad de prepago. Y eso creo que es una cifra lo suficientemente robusta y contundente para evidenciar la magnitud del problema. Complementando lo anterior, también es importante destacar que al momento de realizar las intercepciones telefónicas ordenadas judicialmente, las empresas no verifican la titularidad o la modalidad de contratación. Entonces ahí también hay un espacio que tiene que ser llenado. Y por último, el teléfono de prepago además es utilizado en distintos delitos, estafas, usurpaciones, extorsiones, amenazas, como también las preparaciones previas para cometer delitos que, como muy bien saben y hemos aprobado en la honorable Cámara y el Senado en las últimas semanas. Estamos avanzando en una legislación, pero claramente esto podría complementarla y robustecerla. Entonces, el trámite legislativo de la Cámara de Diputados, nosotros identificamos los elementos que nos parecen pertinentes respecto a las mejoras, y ahí también se habla de los servicios de emergencia telefónicos y el uso indebido de ellos, que también es uno de los puntos pendientes que tenemos como país, y todo tipo de identificación o asociación de quiénes son los dueños o portadores de estas líneas telefónicas también contribuirían no solamente a el catálogo de actividades delictuales que hemos mencionado, sino que también a otros problemas asociados que tenemos con el funcionamiento del Estado y sus instituciones para cumplir su responsabilidad de proteger a las personas. Ahí relevamos el argumento del cuidado de la privacidad de los datos del usuario. Creo que siempre son dos líneas que se cruzan y que hay que considerar y, por supuesto, navegar y transitar por un punto medio. La restricción del registro y uso a mayores de edad, acortar los plazos de implementación, y nos referimos al impacto que medidas como esta tienen que tener, ya que, y tal como las diferentes instituciones del Estado lo han recalcado, es el momento de actuar con un sentido de urgencia y, por supuesto, las adecuaciones que puedan existir al Código de Procedimiento Penal. Entonces, nosotros, desde nuestro punto de vista, también hemos mirado lo que los invitados a las sesiones de las comisiones de la Cámara de Diputados expusieron, y creemos que vale la pena relevar que primero existe un amplio dinamismo en la propiedad de los dispositivos. Hay regalos, solencia, se usan diferentes números para usos comerciales, se regalan, se prestan números, y obliga a que el sistema de actualización sea también dinámico y tenga la capacidad de adecuarse a este tipo de mutaciones respecto a los usos de estas líneas telefónicas. La experiencia comparada, y tal como se presentó, muestra que los países que han implementado este tipo de registros por sí solo, esto no ha resuelto los problemas de una forma esperada, y creo que vale la pena también ahí profundizar y darle una vuelta, porque bueno, como muy bien lo saben los senadores y senadoras, no hay balas de plata para prevenir el delito ni tampoco para combatir la delincuencia, pero sí creemos que es una pieza del puzzle necesaria e importante, pero no podemos decantar en ella todas las esperanzas para pensar que esto va a resolver todo el problema. De la misma forma, se producen alternativas tecnológicas más avanzadas que permiten la identificación. Creo que también es bueno
considerarlo y cómo esto se cruza con un sistema preventivo de control que permita darle una fuerza más robusta a estas acciones, entendiendo nuevamente que este mecanismo por sí solo no evitaría ni la comisión de delitos ni tampoco tendría un impacto directo por sí mismo. También destacamos que hay un consenso en la utilidad de esta norma, particularmente cuando hablamos del uso de esta telefonía desde las cárceles y recintos penales, donde hay una incautación bastante grande, y estos son los datos que nos entrega nuestra Gendarmería de Chile, hablando de 20.000 teléfonos celulares. Entonces, además, genera un desgaste de recursos y fuerza pública en la prevención y persecución que nos parece que además medidas como esta podrían contribuir a aumentar los niveles de eficiencia de las tareas estatales sobre la prevención y la seguridad. ¿Cuáles son nuestras conclusiones para compartirlas con ustedes y ser una contribución a este debate tan importante que está tomando lugar en esta comisión? Primero, que reconocemos que hay una mejoría, un mejoramiento en los contenidos, hay una actualización de la legislación en la materia, pero también siempre relevando que esto se trata de mercados y lógicas criminales que además muchas veces actúan con dinamismo, pero que no se suscriben solamente a un fenómeno criminal, sino que más bien, como también mencioné, un proyecto o medidas como esta, si bien no son una solución en sí misma, son una pieza clave de distintos puzzles que vemos en falencias que tienen o que podrían tener los sistemas estatales. Entonces, claramente esto no hay que considerarlo como desde nuestro punto de vista, como una herramienta definitiva, sino que nuevamente como un buen complemento a las labores preventivas, investigativas y de persecución que puedan llevarse adelante por las carencias que actualmente existen en los procesos investigativos respecto a la información, registro o incluso la disponibilidad probatoria. Eso en términos generales, yo creo que la opinión nuestra es que claramente este proyecto es, como bien dije, una pieza importante en el puzzle del sistema de seguridad de este país. Sería un aporte no solamente en labores preventivas, investigativas y de persecución, sino que también tendría un efecto de externalidad positiva sobre otras falencias que los sistemas tienen actualmente. Y como muy bien destacamos, la evidencia nos muestra que medidas como esta por sí solas no generan un impacto significativo, pero sí son una parte importante y también debe ser parte de un debate país respecto al uso de las tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, el uso de las nuevas políticas de ciberseguridad y una serie de materias que están interconectadas hoy en día y que claramente hacen que en muchos casos tanto la prevención, persecución, como también la investigación de fenómenos delictuales se haga más difícil, pero creo que lo que tenemos que hacer es maximizar los recursos y las reglas que tenemos para hacer de estas medidas más efectivas. Eso sería por nuestra parte. Muchas gracias, subsecretario. Como usted va a tener que dejar la comisión por temas de agenda, no sé si los senadores quieren aprovechar la presencia del subsecretario para hacer alguna consulta. Senador. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al subsecretario de Prevención del Delito. Preguntar si dentro de lo que se analizó está previsto el uso de la clave única como autentificador esencial, no teniendo todavía una identidad digital, y especialmente lo referido a menores de edad. Esto para tener alguna certeza que efectivamente va a haber algún control para poder hacer ingresos seguros. Tal como él señaló, la ciberseguridad es fundamental. No tenemos interoperabilidad en el Estado, no tenemos identidad digital, pero al menos clave única nos podría servir. Si él pudiera comentarnos algo al respecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Castro. Saludar al subsecretario y preguntarle por los siguientes aspectos. Está establecido en uno de los artículos la disposición respecto al Código de Procedimiento Penal de que hasta por un año se mantenga el registro de rango autorizados de direcciones IP y de los números IP existentes, haciendo una enmienda ahí al Código Procesal Penal actual. Entonces me gustaría entender la razón de por qué es hasta un año. Porque los procesos prescriben, yo no soy abogado,
al 5.º año, entiendo yo, en lo penal. Entonces, ¿qué pasaría o sea, por qué se puso esta definición que no estaba? Y entender de qué manera colabora o no, entender la lógica de esa enmienda dentro del proyecto. Segundo, respecto a la interceptación, que también hay otros párrafos en el proyecto, se produjo en algún momento una polémica respecto de que si un imputado o investigado tenía orden de interceptación, se comunica con múltiples personas. Aquellas terceras o cuartas personas, objetos de llamadas por el imputado, si tenían derecho a saber durante el proceso que esa llamada que él recibió, no siendo parte de la investigación, sino circunstancialmente, pero recibió llamada interceptada, tiene derecho a conocer ese fenómeno, que ocurrió eso con respecto a llamadas que él habría recibido. Esto ocurrió acá porque hubo una polémica en algún minuto respecto a si tenían acceso o no, y si en otros países eso ocurre, que alguien sepa finalmente que fue investigado por interceptaciones de su propio teléfono, no siendo imputado, sino que recibiendo llamadas de este. Y tercero, preguntarle por este arrastrado problema que lo hemos conversado con el subsecretario Subtel, que tiene que ver con la imposibilidad de hacer el bloqueo telefónico en los recintos penales, ya sea porque han extinguido su uso, porque se ha deteriorado o se ha saboteado su uso desde los mismos penales, ya sea porque los perímetros de bloqueo exceden el penal y por tanto hay ciudadanía afectada y han debido retirar esos equipos, pero que en la práctica, entendiendo que hay una licitación nueva, en fin, que está en curso, y sabiendo todos que hay una fuente de delito al interior de las cárceles y que incluso en la presentación viene señalada la cantidad de miles de teléfonos incautados de prepago, pero que esta es una correa sin fin, de los que ingresan ilegalmente teléfonos a las cárceles, los que decomisan, pero siguen entrando por vías ilícitas, porque tampoco hay escáner en las cárceles para detectar todo lo que ingresa. O sea, ¿de qué manera, si hoy día lo llevo a la actualidad, en el momento político del combate al delito, y gran parte del delito de esos 47.000 reos que están hoy día condenados en las cárceles, operan desde las cárceles, no tenemos sistema de interceptación o bloqueo de señal dentro de las cárceles? ¿Cómo aborda ese fenómeno también este proyecto? ¿Cómo se hace cargo de algún modo o no? Quiero entenderlo bien porque me parece un tema muy sensible, además, que requiere un sentido de urgencia, o si lo tiene pensado la autoridad de otra manera, o no por la vía de ley, con alguna medida administrativa. Le pregunté ayer al ministro de Justicia, que andaba acá en el Senado, el ministro me dijo, mire, estamos en esa licitación, esperamos que funcione, no es para todos los penales de Chile. Algunos piensan, el director de Gendarmería, que es mejor arrendar a concesionarias y no pagar un servicio comprado porque la obsolescencia es muy rápida en términos tecnológicos. En fin, o sea, hay toda una situación ahí muy compleja, muy fuerte respecto a los penales y los bloqueos de telefonía para contrarrestar el delito. Me gustaría que sobre esas tres cosas, presidente, pudiera referirse. Muchas gracias, senador. Senadora, ¿no? Sí, yo tengo algunas dudas respecto de este proyecto porque evidentemente es que está asociado al tema de prevención del delito. De hecho, en la presentación se habla de 3 tipos de ilícitos con su uso, que uno es el anonimato de los números de prepago como principal herramienta y por eso la idea de un registro. Yo estoy de acuerdo con la idea en general, pero la viabilidad o operacionalizar esto es lo que tenemos que resolver en esta comisión. Entonces, que un poco también cómo lo ven ellos, porque con la idea estamos todos de acuerdo, pero creo que es bien complejo la operativización, e incluso si ven viable quizás separar algunas líneas del proyecto, porque otro tema son las llamadas inoficiosas, y ahí hay un proyecto de ley que hemos firmado, creo que la totalidad de la comisión, para regular las llamadas comerciales, informativas o publicitarias. Entonces, hay proyectos también que hablan con este proyecto. Y lo otro es la coordinación de actividades delictivas de recintos penitenciarios, que ahí las cifras son bien importantes o significativas. Entonces, yo tengo esa duda respecto a este proyecto. La viabilidad, porque eso tenemos que darle una arquitectura para que sea viable. O sea, porque lo que se habló en la Cámara al final del día y no quedó resuelto es que hay varios inconvenientes que no sabemos cómo vamos a abordar, la obsolescencia, cuando son regalos, entonces finalmente va a funcionar o no el registro. Mi consulta es si quizás
en algunos ámbitos, porque quizá hay que dotar en gendarmería, ver cómo, quizás son medidas de tipo administrativo para cómo, porque 22.000 teléfonos, una cifra que no deja de llamar la atención y que obviamente está asociado a la comisión del delito, porque el proyecto es eso, son prepagos, sin contrato, sin identificación, entonces hay que proveer nombre, domicilio root, datos técnicos al terminal y SIM card, y los usuarios que sean mayores de edad. Pero ¿quién administra ese registro? No está... No, yo creo que en eso le falta mucha arquitectura a este proyecto. Si se pudiera pronunciar sobre ese tema, gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Y antes de darle la palabra al subsecretario, también pedirle, todavía falta algo de tiempo para que abramos un plazo para potenciales indicaciones. En una de las páginas se habla de la experiencia comparada que revisó la Subsecretaría del Interior, perdón, de Prevención del Delito. Se mencionó que en 157 países ya se cuenta con esta inscripción obligatoria, es decir, considerando que el mundo tiene 194, cerca del 80% de los países tienen esta norma operando, pero no sé si es que es posible profundizar o a lo mejor es que la subsecretaría a través de sus asesores nos pudiese ayudar a profundizar respecto a esa experiencia comparada y ver si es que en esos otros países han habido algunos orificios por los cuales los delincuentes en particular han podido sobrepasar esta restricción para finalmente seguir, para hacerle el quite, digamos, de alguna manera. Eso, subsecretario. Muchísimas gracias. Creo que son todos puntos tremendamente importantes. Voy a partir de atrás hacia adelante. En general, por supuesto, toda la disposición a entregarle a la Comisión experiencia comparada. Nosotros también tenemos cosas que destacamos de la discusión previa en la Cámara, pero también acá que nos gustaría hacerle llegar. Así que cuenten con todo ese apoyo técnico necesario. Felices de poder contribuir a dar mayores herramientas y elementos al debate. Siguiendo con de atrás hacia adelante lo que dice la senadora Órdenes, yo creo que ese es un punto central. Y esa discusión es algo que tiene que existir en este momento y que tiene que ver con la factibilidad y la operatividad. Muchas veces se piensan ideas legislativas que, claro, son muy buenas en el papel, pero cuando uno mira las implementaciones comparadas que han ocurrido en otros países, la verdad es que no han llegado a puerto. Entonces yo creo que vale la pena, muy bien como dice la senadora, someter a una discusión en el marco de este proyecto el concepto de operatividad. Y ahí a lo mejor sería bueno recibir opiniones de tal vez las operadoras telefónicas, diferentes también actores privados para ver y de esa forma encauzar de manera más responsable también los plazos que nos vamos a poner eventualmente si es que esto tiene que ser implementado. El senador Castro toca también temas bastante importantes, eso sí, senador, que lamentablemente creo que muchas de esas respuestas están en otras instituciones que están en este mismo momento en la comisión, particularmente el Ministerio Público, creo que también puede aclarar algunas de esas razones, particularmente el por qué se define esta ventana de un año, como usted bien dice, cuál es la naturaleza de esa decisión, ahí a lo mejor nos pueden aportar un poco más, pero también en lo que respecta a recintos penales, y usted muy bien, senador, lo menciona, que ahí hay una conversación que también está encadenada con el Ministerio de Justicia. Entonces, yo reconociendo que son elementos importantes y creo que vale la pena también hacer el esfuerzo por encontrar una respuesta, lamentablemente escapan un poco de las tareas y competencias de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y lo último, lo que menciona el senador Pu, creo que claramente suena a priori como una muy buena herramienta el usar los sistemas de validación que hoy día con los que cuenta el Estado, y en este caso en la clave única. No nos olvidemos que este proyecto, de todas formas, aborda una realidad sobre los 18 años de edad. ¿Y qué es lo que hemos visto en la experiencia comparada respecto a sistemas que funcionan? Bueno, los países más desarrollados en esta materia lo que están implementando es el control biométrico. La capacidad de nuestros teléfonos
muchas veces hasta para abrir una aplicación normal, nadie tiene problema y pone su cara, o los teléfonos también los puede desbloquear. Entonces hay tecnologías que ya están instaladas en los celulares que podrían colaborar a aquello, pero claro, eso también se usa como una discusión mayor respecto a la privacidad, y creo que ahí también hay otras instituciones y actores que podrían ser parte de esta conversación. Yo, me está esperando el presidente de la Corte Suprema, tengo una reunión pendiente, agradezco que me hayan invitado, lamento no poder quedarme, pero de todas formas mi equipo se va a quedar conectado a esta sesión para que puedan contribuir con ustedes con lo que estimen necesario, y por supuesto a disposición de ser útiles en esta conversación tan importante para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Le damos la palabra entonces al subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya. Gracias, presidente. Vamos al tiro a la lámina. A la lámina. Sí, creo que el subsecretario Vergara dijo varias de las consideraciones que nosotros tenemos acá. Sin embargo, creo que vale la pena darle un vistazo a cuáles son los elementos que a nuestro juicio podrían mejorar este proyecto de ley, ¿ya? El subsecretario Vergara mencionaba el tema de que no está resuelto lo de la base de datos, lo decía la senadora también recién. Nuestra propuesta es que haya una actualización anual con bloqueo de servicios, y esto, luego de darle hartas vueltas a distintas posibilidades, al final esto vamos a lograr que cuando se active una línea prepago hay un registro del usuario, pero sabemos que el usuario va a ir cambiando en el tiempo, por lo tanto hay que proveer algún mecanismo de actualización, y nos parece que, aunque suene un poco muy tajante, la forma de forzar la actualización de los datos es por la vía de bloqueo de servicios si es que los datos no son actualizados, ¿ya? Esa es nuestra propuesta en lo que es el tema de la actualización. Vamos a llegar para allá, porque el tema de la clave única es un tema que nos genera alguna inquietud, ¿ya? Entendiendo que efectivamente constituye una firma electrónica simple, y desde ese punto de vista suena como una herramienta perfectamente utilizable. Hoy día habría que validar con el Registro Civil, que es la institución a cargo de esto, y creo que son un actor importante en esta discusión. Ya me imagino que Alfie luego también los va a sacar al baile, ¿no? Hay que ver qué se requiere desde el punto de vista de la capacidad instalada para procesamiento de claves únicas, porque esto podría tener cierta masividad, ¿ya? Y lo otro respecto a consideraciones de seguridad, porque hoy día la clave única se accede desde la red del Estado, ¿ya? No tiene hoy día accesos, quiero decir, entre aplicaciones, ¿no? No tiene accesos para privados directamente a la aplicación. Por supuesto, cualquier ciudadano puede ingresar al aplicativo de registro civil o al aplicativo en su minuto de comisaría virtual, ¿ya? Pero estamos hablando de instituciones públicas que se interconectan con registro civil, y estaríamos hablando de instituciones privadas que al momento de validar o activar una línea de prepago tuviese que conectarse al registro civil, y eso es algo que hay que validar con registro civil, que efectivamente cumpla con las condiciones de seguridad para que esto no entrañe riesgo de pérdida de servicio por ataque de navegación de servicio, o de pérdida de datos o de privacidad de los datos. Entonces, es una materia que yo creo que requiere darle dos vueltas más, entendiendo que la autenticación, tanto biométrica como a través de clave única, son mecanismos que nos permitirían asegurar o mejorar la veracidad. Porque hoy día uno puede dar cualquier nombre, uno se encuentra un carnet botado en la calle y con ese va y compra y registra, y eso, por supuesto, no resuelve el problema que queremos resolver. Por lo tanto, el tema de la actualización, el tema de los cambios de titular baja, estamos pensando en que para no generar un proyecto de ley que crezca con detalles, quizás lo razonable sería que el Ministerio emitiera un reglamento acerca de la forma de generar, mantener y actualizar la base de datos con esta información de identificación de usuarios asociados a líneas de prepago, ¿ya? Pienso que podríamos, por la vía de un reglamento, lograr un resultado más rápido que agregar excesivas indicaciones al proyecto de ley. Otro tema, y que es un tema que me parece que tiene que estar encima de la mesa, es que en Chile hay más de 6 millones de líneas de prepago, ¿ya? Esto significa que no todas las líneas de prepago pertenecen a delincuentes. Y eso significa que hay personas honestas que tienen teléfono prepago porque es la opción que tienen para trabajar en el mundo digital. Y
no podemos pensar en tratar a todos los usuarios de prepago como si fueran delincuentes. Y hay que tener esa consideración en materia de protección, por ejemplo, de datos personales. También en la lógica de lo que pasa hoy día, hay que pensar en qué hacemos con los usuarios que hoy día existen. Porque estamos hablando cuando se activa una nueva línea, claro, estamos diciendo vamos a registrar los datos, domicilio, RUT, qué sé yo, pero ¿qué pasa con los 6 millones de líneas que ya existen? Y ahí hemos tenido hartas discusiones, de hecho, con la industria, con prevención del delito, acerca de cómo hacer para que esto sea efectivo. Y nos parece que no sería efectivo si no se incluyera todo lo que hay hoy día como parque de líneas de prepago. Por lo tanto, creemos que tiene que haber un mecanismo que recoja, y esto había una indicación que, o sea, había un artículo transitorio que desapareció, tiene que haber algo que recoja la necesidad de registrar a los usuarios que ya tienen hoy una línea de prepago, que son más de 6 millones. Nos parece que esto podría no ser complejo si es que se implementa el mecanismo de registro asociado a actualizaciones anuales con bloqueo de servicio, porque eso significa que a lo más dentro de un año las líneas actuales deberían generar este registro y por lo tanto podríamos registrar todo el parque. Pero ahí volvemos a la consulta que hacía la senadora acerca de quién y cómo administra esta base de datos. Una base de datos que no es pequeña y que va a tener una dinámica de actualizaciones que hay que considerar. En principio, esto está asociado o está asignado como responsabilidad a las empresas de telecomunicaciones, cosa que nos parece en principio bien, ¿ya? Pero eventualmente las empresas de telecomunicaciones van a alegar el costo que esto tiene como implementación, ¿ya? Y aquí es como fácil la discusión, porque en el fondo las empresas van a decir que lo haga el Estado, por ejemplo, a través del registro civil, pero eso también tiene un costo de implementación. Entonces la cuestión es dónde se asume el costo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo encima de la mesa porque no es gratis implementar esto desde el punto de vista del mecanismo de registro, el procedimiento operacional, y tampoco es gratis desde el punto de vista de tener una base de datos que hoy día no existe. Y otros alcances menores, pero que son relevantes, es que una parte relevante de los usuarios de prepago son extranjeros que vienen temporalmente a Chile, o mejor dicho al revés, los extranjeros que ingresan temporalmente al país en una gran medida utilizan las líneas de prepago como un mecanismo para mantener conectividad, dados los costos que tiene el roaming internacional, llegan al aeropuerto, se compran una SIM y activan un prepago. Y esa es una activación temporal que está lejos del alcance de actualización anual o cualquier otra cosa. Por lo tanto, habría que ahí prever un mecanismo para que esa activación genere un registro también y que de alguna forma contemple que es un registro temporal, porque son personas que probablemente al cabo de algunas semanas van a salir del país. Y lo otro, hay unos temas de forma que tienen que ver esencialmente con una armonización entre la modificación que se está proponiendo a la Ley General de Telecomunicaciones y al Código Penal. ¿Ya? Que usemos el mismo lenguaje, ¿ya? Y que las obligaciones queden escritas igual en ambos lados, porque uno las lee y parece que fueron un poco disonantes. Esas son nuestras observaciones, presidente. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna consulta, senadores? Senador Castro. Sí, entendiendo bien lo que ha expresado el subsecretario, ¿cuál es la proporcionalidad de planes y prepago hoy día en Chile? Uno. Dos, hay compañías que hoy día no piden ningún dato en prepago para activar la línea. Algunas lo piden, otros no, se puede falsificar ese dato, da casi lo mismo. Tercero, hoy día las tarjetas SIM se venden en la cuneta de la calle. O sea, perdió la formalidad, hasta las propias empresas ya han perdido el control de la oferta de sus tarjetas SIM de prepago. Eso es lo que uno observa. Entonces, ¿de qué manera estamos o no llegando tarde? Tal vez, porque uno siente que se escapa un poquito el mercado de oferta en este plano, y me parece que en eso, yo no sé cómo están operando las empresas en la actualidad, que les interesa vender líneas SIM, por supuesto, prepago masivamente, y creo que el retroactivo que usted señala y que no está considerado en el texto, que habría que buscar un mecanismo de que sea clave, que esos 6 millones actuales entren en alguna lógica de formalización, si no esto sería letra muerta. Y lo mismo de lo que se considere registro temporal. Uno, si va afuera, también compra un prepago en otro país por los días que va a estar y que ayuda, qué sé yo. Bueno, pero el fenómeno migratorio, lo quiero ligar a eso, que en Chile es muy masivo,
y que tiene estacionalidad. Por ejemplo, en mi zona, la estacionalidad es la temporada de la fruta en mi zona, que es entre octubre y marzo, abril, particularmente de migrantes bolivianos. Eso es lo que ocurre en la región de O'Higgins, Colchagua especialmente. En el resto del año se distribuye más o menos con las otras nacionalidades y por tiempo indefinido. Entonces, también me gustaría entender de qué manera esto es aplicable. Y por último, el control, porque es imagen, voz y datos. Esa es la transmisión que se hace. Hoy día entiendo yo, puede corregirme el subsecretario, la transmisión de voz es de las menos frecuentes. O sea, las personas usan el teléfono más para transmitir datos o imagen que para hablar. Esa es la concepción que tengo yo hoy de lo que está sucediendo hoy, no en el año 90. Entonces, ¿de qué manera la captura de datos y de imágenes que cuando uno ve, por ejemplo, que hay reclusos en los penales que se amedrentan unos con otros y hacen un baile de TikTok para mandárselo a los familiares del amedrentado por redes sociales, es un mecanismo de coacción o un mecanismo utilizado de imagen, en este caso, perfectamente, que amedrenta o coloca en extorsión, porque son extorsiones hechas desde el interior de la cárcel. Bueno, le coloco ejemplos de esa naturaleza para ver cómo, si esta ley va a tener utilidad o no. Me refiero a esto, cómo vamos a abordar los problemas que existen en el registro y en la manera, el modo operandi, del mundo lícito y del mundo no lícito, por cierto. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. ¿Alguna otra consulta, senadora? Sí, sobre el mismo punto, presidente, yo no sé si le podemos pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional un comparado, porque yo entiendo que actualmente en Latinoamérica se usan registros SIM de prepago, por ejemplo en Argentina, Brasil, Colombia, son varios los países que están en esto, pero también hay estudios que muestran que esos mismos países siguen liderando los rankings mundiales de estafas telefónicas, que es uno de los 3 ilícitos que se supone están en la agenda de este proyecto de ley para su prevención. En Europa, entiendo, también funcionan en Austria, Bélgica, Francia, entre otros países, pero por lo que hemos revisado, son los mecanismos biométricos la tendencia. Entonces, creo que esa es parte de las reflexiones que tenemos que hacer. Ahora, ¿dónde funciona este tipo de mecanismo? Estonia es un ejemplo que mediante el Smart ID se convirtió en el primer servicio de identificación electrónico que incluye autenticación biométrica certificada, pero claro, estamos hablando de un país que en esta materia tiene mucho avance, o sea, no es lo único que tiene. Entonces, por eso creo que yo estoy de acuerdo con la idea general, pero respecto a su efectividad, confieso que no estoy segura si es el camino, si hay que separar algunas ideas, que bueno, va a ser parte de nuestra discusión en particular, pero por lo que hemos observado son las tendencias biométricas lo que al parecer estaría dando mayor efectividad. Y obviamente ya el tema de los datos personales, que es otra conversación que va a cruzar esto también. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador. Sí, gracias, presidente. No, mira, el tema este, la verdad que yo no creo que funcione mucho. De repente es ponerle un poco de problema para poder adquirir un chip, digamos, vamos a tener un registro, etcétera, pero van a mandar a un tercero a comprar el chip, siempre se va a vulnerar. Si el problema en Chile es que en vez de atacar la raíz, que es meter presos a los delincuentes, andamos tratando de ponerle problemas en lo que hacen. Acá lo que hay que hacer es meter presos a todos los delincuentes y listo. No andarle poniendo problemas porque al final nos ponemos hasta problemas nosotros mismos. Al final empezamos a perjudicar a la gente honrada producto de este tema. Nos encerramos en las casas, etcétera, y tratamos de ponerle, pero al final esto, aparte de ponernos problemas nosotros mismos, es vulnerable. Es muy difícil, tú mandas un nombre a un tercero a hacer la compra, igual nadie va a saber quién fue el que tiene el chip hoy en día. Muchas gracias, senador. Yo estimo de que efectivamente hay espacio para pulir la iniciativa. En lo personal, considero muy atingentes las consideraciones que realizó el subsecretario Claudio Araya y que creo que si es que se trabajan adecuadamente en conjunto con los asesores de quienes componemos la comisión, podemos llegar a una versión nueva del proyecto que cubra parte de las inquietudes que han expresado los senadores. Muchas gracias,
subsecretario. Le damos la palabra entonces ahora a la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, Chiletelco. Entiendo que nos acompaña su presidente ejecutivo, Alfie Ulloa. Tiene la palabra, presidente. Buenos días, presidente. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio saludar a todos los presentes de la sala y los que están conectados virtualmente también. Tengo una presentación, si me permite compartirla. ¿Se ve ahí, cierto? ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, gracias. Bueno. Están pidiendo acá si la pueden ampliar un poco. Hay un colega que tiene... No, sí. ¿Se ve la lámina un poco? Ahí sí, ahí está perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a pasar por varios de los temas que ya se han comentado. En algunos voy a hacer un poco más de hincapié, pero si necesitamos después hacer seguimiento, podemos ver en la parte de los comentarios. La evolución que hemos visto en los últimos años, aquí en este gráfico, el amarillo es prepago y el verde es postpago, y lo que uno está viendo es un crecimiento constante hacia las líneas de postpago, en definitiva hacia los contratos. Hace 20 años los contratos eran el 20% de la cantidad de usuarios, hoy día son el 70%. O sea, lo que estamos viendo es que mayoritariamente los usuarios, bueno, gracias a que hay cada vez mejores prestaciones y más bajos precios, privilegian el postpago y llevamos 10 años de declive a tasas del 10-12% en prepago. Esto igual nunca va a llegar a cero, pero me parece importante que la Comisión tenga conocimiento de esta tendencia. Como decía el subsecretario, hay cerca de 8 millones de tarjetas de prepago que existen. Probablemente no todas ellas sean activas y puede haber un porcentaje de estas que no están siendo utilizadas, pero que existen todavía en los registros. Como se mencionó, yo tengo este informe nuestro, quizás está un poquito desactualizado respecto al que mencionó el subsecretario Vergara, pero nosotros lo miramos y efectivamente hay 155 países que tienen sistemas de registro. Sin embargo, existen distintas modalidades de registro y me parece que la conversación que estábamos teniendo previamente tiene que ver con estas modalidades, o lo que la senadora Órdenes decía por su intermedio, presidente, la operatividad del sistema no es necesariamente único, ni es el que necesariamente estamos proponiendo por esta ley, el que existe en el mundo y que deberíamos tener. Primero está lo que propone esta ley, ¿no es cierto?, que es que el operador adquiera la información y la retenga. Esta es una modalidad que el operador la adquiera y la comparta, y hay una tercera modalidad que es el Estado el que tiene los datos, y el operador valida que esos datos estén en el sistema y valida ese usuario, ¿no es cierto?, toma los datos desde el Estado. El proyecto que estamos proponiendo hoy día, el proyecto que está en discusión hoy día, básicamente se centra en el primero, que es las compañías tienen este registro y lo guardan y lo comparten con el Estado a solicitud bajo algunos requerimientos. Obviamente, cuando este proyecto surgió, dado que es un proyecto que fue de iniciativa de una moción parlamentaria, por problemas de admisibilidad, el costo se le transfiere al sector privado porque el costo no se le puede transferir al sector público a menos que tenga un patrocinio del Ejecutivo. Que esa sea la razón por la cual se pretende usar este método no nos parece la más conducente a efectividad. Ahora, yo creo que es importante que se entienda por qué nosotros no tenemos la información de los clientes de prepago, y es porque no tenemos ninguna razón para tenerla. Nosotros no le hacemos evaluación de crédito, por lo tanto no requerimos de su RUT, no le enviamos una boleta a su casa, por lo tanto no necesitamos su dirección. No hay ninguna razón que nos permita, que nos habilite a pedirle un dato que es considerado un dato privado al usuario, y muchas veces, obviamente, como se indica, el usuario también puede tener un interés de anonimato y quiere privilegiar este sistema. También es la puerta de entrada a los servicios de comunicación de las personas que son inmigrantes o de las personas que tienen menos ingresos y que no pueden básicamente contratar un plan de pospago. Para las compañías
el cliente más interesante es el de postpago. No es que las compañías tengan interés de vender prepago, de hecho hay un esfuerzo importante por traspasar los prepagos a los postpagos. Sí es cierto que el canal de distribución es completamente ignominado, digamos. Las compañías efectivamente tienen el canal de distribución en los kioscos, en la farmacia, uno puede comprar este chip en cualquier parte porque es parte del sistema, ¿no es cierto?, de distribución de ellos. Si nos fuéramos a un sistema muy restrictivo, en que al minuto de la compra hubiese que hacer todas estas acreditaciones, desde luego que estamos hablando de que desaparece ese canal de distribución, las compañías solo van a poder vender, podrían vender en sus sucursales físicas, digamos. Hay que entender que hay algunas compañías más pequeñas, no son los ISPs que están agremiados en nuestra asociación, pero que existen, sobre todo los operadores móviles virtuales, que solo venden prepago. Y muchos de esos no tienen sucursales físicas, venden por el mundo digital. Entonces hay que pensar en la operatoria de nuevo, cómo se hace esto. Nosotros le vemos varias dificultades a cómo está concebido hoy día ese proyecto. La más importante es que nosotros no tenemos una capacidad de autentificar identidad. Las compañías telefónicas, cuando incluso para los contratos, necesitamos un nivel de seguridad que es relativamente, ¿no es cierto?, bajo comparado con la banca o lo que el registro civil o lo que el Estado quisiera dentro de sus operaciones. Nosotros podemos pedir un root en la sucursal, lo verificamos, obviamente hay factores de identificación que se consultan ahí y todo, pero si esto tuviéramos que pedirlo en los prepagos, como les digo, el canal de venta tendría que cambiar completamente. Si se hace un registro no presencial o un registro digital o un registro garantizado por el que compra, nosotros no tenemos capacidad notarial de acreditar que esa persona es, ¿ok? Y ese es un primer problema, porque eso generaría, y así ha ocurrido en varios países de América Latina, estos 155 países que tenemos identificados, todos tienen el registro, pero no en todo funciona. Por ejemplo, en Perú sucedió que como no había manera de autentificar la identidad, hay muchos registros que son de Condorito. O sea, cualquier nombre pueden poner, cualquier identidad se puede inscribir y eso inmediatamente le resta validez al registro y le resta utilidad a la base. Entonces, un tema central es la autentificación de la identidad. Después, hemos estado conversando la mayor parte del tiempo respecto de la tarjeta de prepago, del número, que es lo que este proyecto empadrona. Sin embargo, en el artículo también se pide el número del equipo. Por lo tanto, quiero que se entienda que esto estaría creando un registro de dos bienes móviles. El aparato registrado en el email, en la identidad del equipo, y además el número telefónico. Ese número telefónico es de esa persona y ese número podría no cambiar, no cambiaría incluso si la persona se porta de compañías. Y después está el número del chip, que podría cambiar cuando la persona se porte de compañía. Yo mantengo mi número, pero me fui de un proveedor a otro, mi número se mantiene, pero el número de chip es el que cambia. Entonces, estamos registrando o creando una base que tendría un registro del equipo y otro registro de la tarjeta. No todos los equipos se usan simultáneamente con la tarjeta, las personas pueden tener tarjeta de no equipo, en fin, hay que entender un poquito qué se pretende, cuál es el objetivo de la base para pensar qué es lo que estaríamos identificando, si el equipo, la tarjeta, ambas cosas. Bueno, ya se ha mencionado que esto se presta, ¿no es cierto? Desde luego, yo compraría un chip para mi hijo, yo soy el mayor de edad, lo puede usar él, se lo presta a un amigo, lo regala, o sea, presumir que la persona que se acreditó el momento de la compra es quien está usando el teléfono en el momento que se comete un ilícito, no se sostiene. Y el resto de las cosas más o menos ya se han comentado, el subsecretario de Telecomunicaciones mencionaba por su intermedio presidente un tema central, que es, esto nos podría permitir el flujo de empadronar a los nuevos usuarios y el flujo de los usuarios que se porten dentro del sistema de portabilidad y en ese trámite intervenir, ¿cierto?, el proceso y ahí capturarlo. Pero tenemos un stock importante de usuarios, este parque de 8 millones que no se registraría, no habría que tener un incentivo para que se registre. Efectivamente, este proyecto tenía un transitorio en la Cámara de Diputados cuando se comenzó a discutir
Y lo mencionamos ahí en su minuto. Por ejemplo, en México ocurrió que cuando se propuso la creación de este sistema, la sanción era la suspensión del servicio de la tarjeta. El problema es que cuando tengamos 5 millones de personas que no se han registrado, suena poco creíble, suena poco viable que le apaguemos, ¿no es cierto?, el teléfono al 20% de la población porque no se han registrado. En el caso mexicano, ese plazo fue un plazo móvil permanentemente. Se pospuso por 6 meses, se pospuso hasta que finalmente no se implementó. Porque si el 80% de las personas que tienen prepago no se registran, es poco, o sea, tendríamos que ver cómo hacemos, qué proyecto de ley nos mandata o quién, ¿no es cierto?, toma la decisión de apagar a esos millones de teléfonos porque no han participado, porque no se han registrado. Entonces, nuestra propuesta, lo que nos parece lo más razonable, más efectivo, es que si se va a crear este registro, vayamos a la metodología en la que las compañías capturan el dato que ya ha sido identificado y garantizado la autenticidad por parte del Estado. Y por eso la propuesta nuestra es que esta base de datos se registre en el registro civil, donde están los padrones de los bienes móviles que tenemos registro, vehículos, ¿ok? No son las concesionarias de automóviles las que mantienen ese registro. El Estado mantiene un registro de ese bien móvil empadronado y lo mantiene en el registro civil. Y la idea, ¿no es cierto?, de que el canal de distribución pueda seguir funcionando y que la transacción de la tarjeta no sea la que requiera la identidad, sino que nosotros crearíamos un trámite aparte en el que la habilitación de esa tarjeta no sea automática, sino que requiera, en definitiva, esta intervención de que la persona se registra en el empadronamiento, lo hace utilizando su clave única, así garantizamos su autenticidad. El Estado es el único que puede hacer eso. Y se genera un código con el registro civil y la compañía no habilita ese número a menos que tenga ese código y que sepa que esa tarjeta se registró. Eso permitiría que la base fuera única, estuviese centralizada en un solo sitio ya del Estado y que por lo tanto no tenemos base fraccionada entre compañías, que la persona va cambiando, que se porta, que el número, etcétera. Tenemos una base centralizada como los otros registros de bienes móviles empadronados que tenemos. No elimina el canal de venta en los kioscos y en los otros lugares, que son una fuente importante de venta y de ingreso de pequeños vendedores, sino que sencillamente agrega este trámite a la hora de la habilitación y no a la hora de la transacción. Y ahí tendríamos, según nosotros creemos, una base única, mucho más limpia, más acreditable, más trazable, etcétera, y por lo tanto estaríamos satisfaciendo la necesidad de este proyecto y el objetivo que se tiene, pero de una manera más efectiva. Quiero pasar más rápido por esto porque ya se ha mencionado de que el proyecto, cuando se presentó en la Cámara de Diputados y se hicieron indicaciones por parte del Ejecutivo, había en simultáneo otros proyectos en discusión que ya tenían una modificación al Código de Procedimiento Penal, básicamente el proyecto de delitos informáticos que creó un 218 y la ley de crimen organizado, que todavía no se implementa, ¿no es cierto?, porque está por un trámite de control constitucional, pero que ya trae modificaciones de estos artículos. Entonces, de nuevo, habría que hacer que conversen. Aquí hay un tema súper importante que se mencionó al comienzo de la discusión y quiero mencionarlo. Lo que esto propone es que durante todo el tiempo, a el 100% de los usuarios de telecomunicaciones, móviles o fijos, prepago y pospago, etcétera, las compañías le almacenen todo el tráfico. Eso, desde el punto de vista técnico y operativo, es una cantidad infinita de datos, ¿ok? Pero además la usabilidad de ese dato es súper cuestionable. Por ejemplo, en la telefonía móvil, la dirección IP es una dirección dinámica, que el usuario además va cambiando porque el usuario se va moviendo entre estaciones y por lo tanto ese número deja de ser un número identificable sobre el que podamos hacer cosas. Entonces, en el caso de los IPs móviles, no tendríamos cómo identificar que ese número correspondía a esa persona en ese momento, porque ese número se va reutilizando de manera aleatoria. Y además se crea esta base de datos que es infinita. Entonces, ese era lo original que se proponía, que quedó en esta indicación. Sin embargo, después se creó
en la ley de delitos informáticos hay un artículo en el que el Ministerio Público nos puede pedir que para una persona que está siendo investigada le guardemos los datos. Eso sí podemos hacerlo, porque hay que generar, ¿no es cierto?, observaciones y uno puede precaver que el IP que se le asigne, si lo registremos, etc. Esto ya está, esto ya es ley, ¿ok? Por lo tanto, lo que hay que hacer es ver cómo se conversa con eso. Y en crimen organizado, de nuevo, ¿no es cierto?, nosotros, parte de lo que piden estas modificaciones es que a requerimiento del Ministerio Público conservemos la data y después con orden judicial la entreguemos. Así tiene que ser, por lo demás. Entonces tendríamos aquí que a petición del Ministerio Público nosotros guardaríamos la data que tenemos por crimen organizado y por delitos informáticos. Tendríamos que además monitorear hacia adelante la persona, pero el tráfico histórico es muy difícil que seamos capaces de identificarlo y es prácticamente imposible que podamos guardar el del 100% de la población el 100% del tiempo, solo para que cuando se requiera pedir uno, se haga. Entonces, para terminar, efectivamente se han mencionado otros temas. Los equipos pueden operar hasta 30 días, o equipos internacionales pueden operar hasta 30 días en Chile sin haber sido registrados. Eso sería una forma de bypassear esta ley. Se pueden operar números extranjeros en Chile, las personas pueden venir con un teléfono de otro país y operar en el país. También, ¿no es cierto?, tenemos convenios que garantizan eso. Y lo otro que ya había mencionado eran los otros problemas de implementación que vemos respecto del parque y respecto de forzar que en definitiva esto se haga de manera útil con la autentificación de identidad. Entonces, más allá de la incidencia del cargo o de quién paga esto, nosotros igual tendríamos que desarrollar un sistema, incluso aunque esto se aloje en el registro civil, pero separando el tema de costo, la efectividad de esta ley y la garantía de que la autentificación funcione de algo, nosotros creemos que solo se consigue si hay una identificación a través de clave única y si el registro se almacena en el registro civil como los otros empadronamientos móviles, sería lo que tiene más sentido por nuestro lado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al presidente ejecutivo de Atelco. Excelente presentación. Me estaban pidiendo acá mis colegas si nos puede hacer llegar la presentación. Estuvimos sacando fotos ahí a la lámina de las propuestas. Todos la encontramos muy interesante y creo que va a ser un insumo muy valioso para poder afinar el proyecto. Por el tiempo, me animo a darle de inmediato la palabra a la representante del Ministerio Público, particularmente de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Tráfico Ilícito de Drogas de nuestra Fiscalía Nacional. Me refiero a la abogada asesora Carolina Savidich. Tiene la palabra Carolina. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todos los senadores y los presentes en esta comisión. Bueno, primero les agradezco la invitación. Lamentablemente accedemos a ella un poco tarde. Entonces hemos estado tomando nota, digamos, de todo lo hablado, precisamente para poder tener una opinión de manera mucho más seria, digamos, por parte del Ministerio Público. Por nuestra parte, digamos, nosotros sí lo que le podemos un poco comentar es la operatividad que nosotros tenemos en materia de interceptaciones telefónicas. Nosotros desde el año 2011 que tenemos un protocolo, digamos, de acuerdo con las operadoras móviles para efectos de la solicitud de interceptaciones telefónicas. En ese sentido no hemos tenido inconvenientes, pero claro, es un protocolo con la buena voluntad de las operadoras móviles y el acuerdo un poco de las prácticas. En este sentido, claro, no me atrevería a hablar directamente un poco del proyecto porque la verdad es que no lo manejamos muy bien, pero sí, digamos, solamente como un comentario. Para nosotros como Ministerio Público, el poder tener el dato de un sujeto, digamos, de prepago, sí es relevante, sin perjuicio de lo que se habló acá, que efectivamente un tercero podría adquirir el teléfono de prepago para otra persona, pero de alguna manera, en aquellas investigaciones donde no hay un imputado conocido, ese también podría ser un elemento para poder llegar a este imputado no conocido. O sea, sin perjuicio en el fondo de que las posibilidades a lo mejor de poder cambiar de sujeto, para nosotros también es relevante poder tener algún dato, algún indicio de poder llegar a este imputado. Entonces, la verdad es que a lo que nosotros nos comprometemos en este momento como Ministerio Público, dada la reestructuración que está haciendo el fiscal nacional
en el Ministerio Público, en particular con la Unidad de Crimen Organizado, es estudiar bien este proyecto y para la próxima sesión de la comisión poder hacer una presentación de manera seria y adecuada con, digamos, las propuestas nuestras como institución y cuáles son los puntos relevantes que nosotros vemos desde el punto de vista de la persecución penal en materia del crimen organizado y obviamente la actualidad con la que estamos actualmente en nuestro país. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Yo no sé si tienen alguna pregunta en particular. Muchas gracias, Carolina. Senador, Sí, tanto a muy la breve, Fiscalía como también a Telco. muy breve a la Fiscalía. Respecto a esta información que yo no tengo clara, de que cuando una persona recibe una llamada desde un teléfono que está interceptado judicialmente, ese sujeto pasivo de una llamada tiene derecho a conocer en el proceso que fue objeto de esa interceptación o no. Quiero entenderlo claramente porque ha sido motivo de polémica. Gracias. Gracias, señor presidente. Por su intermedio voy a contestarle al senador. La verdad es que efectivamente, como bien dice usted, es un tema bastante polémico, pero las escuchas telefónicas, se hace un análisis, digamos, la policía que hace las escuchas y el fiscal que obviamente tiene las escuchas relevantes, solamente se toman las escuchas relevantes en materia investigativa. Por lo tanto, las irrelevantes, la verdad es que no se toman en consideración. Y para efectos, en este sentido, o sea, sería un poco complejo. Yo entiendo lo que va usted, que es el tema de la notificación del afectado. Este tercero, que bien dice usted, no es afectado por la escucha telefónica porque no es el centro de interés de la misma. El imputado, en el fondo, en este caso, que puede, en materia de drogas, puede tener un alias, puede ser un sujeto que es apodado, por ejemplo, como el Lucho. Y si efectivamente al que se está escuchando es el Lucho, se continúa la conversación. Pero si, por ejemplo, él mismo hace una llamada, un delivery, a pedir pizza, el sujeto que habló, digamos, de la pizza no es el sujeto relevante para la escucha telefónica. Por lo tanto, sería un poco complejo poder tener, digamos, un catálogo a lo mejor de todos estos terceros que no tienen ninguna relevancia para la investigación. Si hubiese alguna relevancia para la investigación, sin duda alguna, el Ministerio Público está obligado, digamos, por ejemplo, si hubiese un hallazgo casual dentro de una escucha telefónica, tiene, digamos, que validarla en una investigación. Pero terceros que no son relevantes no estarían, digamos, catalogados en fondo como afectados, al parecer, digamos, de nosotros. En este sentido, como bien le dije en un comienzo, nosotros vamos a hacer, digamos, una anotación de todos estos puntos, de manera tal de poder tener una opinión, digamos, clara como institución en estas materias. Muchísimas gracias. Senadora Órdenes, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Sobre el punto que plantea el senador Castro, es que no me quedó tan claro porque al final del día lo que se pretende es aquel sujeto que no es objeto de la investigación, primero no se entera, pero queda en el expediente. Entonces yo creo que eso es un poco la consulta. O sea, no solo no se entera, sino que su nombre, entiendo, también queda en el expediente. Y esas son las filtraciones que preocupan, exactamente. Entonces, si se pudiera hacer cargo de ese tema en particular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio también contesto. O sea, un tercero que no es parte, un poco el ejemplo que le puse del repartidor de pizza, sin duda no va a quedar ni siquiera en el expediente quién fue el que habló. Solamente, precisamente en aquellos casos de los prepagos, se intercepta y se tiene una autorización judicial de un número telefónico donde se presume que un sujeto X es el que está cometiendo un delito y en base a eso se hace una escucha telefónica. Si eventualmente no hay ninguna conexión, porque ocurre en algunos casos en que se intercepta un teléfono y no hay comunicaciones, ese teléfono, el fiscal con el informe policial da de baja la escucha telefónica de manera oportuna porque el informe dice que no hay ningún tipo de antecedentes que podrían continuar con la interceptación telefónica. En el evento en que efectivamente hubiese antecedentes, naturalmente hay una prórroga de la interceptación telefónica previa también a autorización judicial.
Si no hay antecedentes suficientes que pueda aportar el Ministerio Público, el juez de garantía no autoriza la prórroga de la misma. Por lo tanto, solamente en el expediente, como en su consulta, van a quedar a aquellos sujetos efectivamente que están identificados o medianamente identificados dentro de una investigación. Gracias. Muchas gracias a Carolina. Indicarle que nuestra próxima sesión es el próximo miércoles. No sé si es un plazo suficiente para que puedan revisar más en profundidad la temática y entregarnos alguna versión 2.0 de su reflexión, o prefieren un poco más de plazo. Me atrevería a solicitarle, señor presidente, si me permite un poco más de plazo, precisamente por la reestructuración que nosotros estamos teniendo, que hay una serie de temas en el fondo que tenemos que de alguna manera consensuar, los diversos delitos que hoy estamos, digamos, abarcando dentro del crimen organizado y que de alguna manera en este proyecto podrían afectar. Así que si nos pudiera dar a lo mejor un tiempo adicional. No hay problema. Bueno, primero agradecerle a usted y también al resto de los expositores sus comentarios y contribuciones para poder perfeccionar esta moción. Indicarle a los colegas si están de acuerdo en que en la próxima sesión podamos votar en general el proyecto, ¿ya? Despacharlo a sala y posterior a eso, digamos, abrir un plazo de indicaciones para entrar al área chica y comenzar el pulido del proyecto de ley. En ese contexto, invitar también a la subsecretaría a poder activar, junto con los asesores de los integrantes de la comisión, desde ya una mesa ahí de trabajo legislativo para ir trabajando las potenciales indicaciones, tomando como insumos los ingredientes o los contenidos que hoy día nos expusieron los invitados. Si es que a mí me hicieron bastante sentido las reflexiones de Atelco, igual para la operatividad de esto, si es que a la subsecretaría también en general le hacen sentido esas sugerencias, empezar a conversar la factibilidad de contar con el patrocinio del Ejecutivo, si es que vamos a involucrar al registro civil en esto, porque para poder darle viabilidad operativa a la continuidad del proyecto vamos a requerir ese patrocinio. Y eso. Senador. Me gustaría, tal vez antes que se vote en general, pero la misma sesión, puede ser la próxima, escuchar al director nacional de Gendarmería para que pudiera entregarnos su punto de vista respecto a esta temática desde lo que ocurre al interior de los penales. Y yo creo que lo ideal sería, perdone presidente, pero que la Fiscalía se apurase un poquito y tuviera su opinión la próxima semana, porque la verdad, este es un tema de alto interés para todos. No sé qué tan complejo puede ser. Ya traen opiniones de hace larga data. Pediría yo apurar un poquito el ritmo en eso, para el despacho en general la próxima semana, el 19. Muy bien, nosotros la próxima semana votaríamos en general el proyecto. Aceptamos la posibilidad de invitar a Gendarmería para que nos comparta su opinión. Si es que la Fiscalía tuviera, acogiendo un poco el llamado del senador Castro, tuviera alguna reflexión avanzada, está abierta la posibilidad para que nos puedan compartir su contribución al respecto. Y eso, en relación al punto. Una pregunta. El senador Kusanovich. No, ya, antes de pasar a eso, senador Castro. Sí. Quiero hacerle a Claudio. Se habló acá por el representante, el señor Alfi, de las distintas categorías de países en los cuales se establece el compartir los datos, en particular con el Estado. Tengo entendido, quisiera que usted lo pudiera precisar, que hay países del Oriente, de Asia, donde el Estado juega un rol muy relevante en la toma de esta información consentida y que fue de suma utilidad en la pandemia, al punto que los contactos estrechos del COVID-19 se identificaron por los tráficos y por las ubicaciones georreferenciadas de las personas, no porque las personas como en Chile fueran a declarar que estuvo con este otro, sino porque simplemente se asociaban las direcciones IP, se ubicaba la gente, porque el Estado tiene un rol. Yo tengo tendencia
a pensar benignamente el Estado, por mi carácter socialista. No digo que el Estado sea magnánimo y resuelva todos los problemas, pero quisiera entender qué ocurre en esos 10, 12 países, subsecretario, donde hay una experiencia en que el Estado tiene un rol más regulador en esta materia. Cómo se cautela la privacidad y a la vez cómo se usan correctamente los datos de información para todas las irregularidades que puedan existir en el mundo del tráfico de llamadas. Por favor. Gracias, presidente. Senador Castro, vamos a tener que conversar después, ¿no? A ver, primero me gustaría que Raimundo nos compartiera el análisis de experiencia internacional. Nosotros lo que hemos visto, y efectivamente durante la pandemia fue un tema de profunda discusión, el equilibrio entre el poder que tiene el Estado de recabar información, ¿ya? Si nos vamos al caso de China, por ejemplo, tenemos una configuración de poderes en las cuales se aplicó mucha tecnología y efectivamente la política de cero casos sobrevivió años. Ya, hoy día ya no están en esa, pero sobrevivió años gracias a que aplicaron tecnología, pero sin un contrapeso de organizaciones civiles ni defensa de derechos humanos. ¿Ya? Entonces hay ahí que pensar cuál es el equilibrio correcto. Y se lo está diciendo un comunista, senador. O sea, ¿ah? Claro. Entonces, de verdad creo que aquí tenemos que pensar cómo balanceamos. En China lo que se hacía, y esto efectivamente había georreferenciación, había reconocimiento facial. Entonces, cuando se detectaba, porque se hacían los test PCR en forma masiva, por ejemplo, cuando la gente llegaba en un tren a una ciudad, se hacían los PCR en forma masiva. Si transcurría una hora, se detectaba que algún pasajero daba positivo al test. Lo que se hacía era identificar a quienes estaban en el mismo vagón y se les hacía seguimiento en las calles mediante reconocimiento facial. Tecnológicamente, para mí que soy nerd, es espectacular. ¿Ya? Desde el punto de vista de los derechos civiles, probablemente hay algunas objeciones. Y eso hay que balancearlo. La tecnología hoy día lo permite, no es un problema de tecnología. Hablábamos recién con el senador acerca de la posibilidad de usar estas técnicas de reconocimiento facial para persecución de delincuencia. Pero nuevamente, vamos a estar mirando a miles de personas que no son delincuentes y entre medio va a haber algún delincuente al que queramos capturar. ¿Qué va a suceder con la información de los demás? ¿Cómo vamos a administrar ese poder que se adquiere con recabar esa cantidad de información? Creo que es una discusión más profunda, requiere más, darle más vueltas al hilo, porque ahí podríamos caer en ciertos poderes que podrían llegar a ser abusivos bajo algún contexto. Y eso hay que pensar en cómo lo mitigamos, cuál es el mecanismo de control ciudadano para que esto no se transforme en abusivo. Claro. Muchas gracias, subsecretario. Son las 10:55. Antes de cerrar la sesión, hay un tema que no tiene que ver directamente con el proyecto, sino con el boletín 15.140/15 de especial importancia para el Ministerio de Transporte. Me refiero a la ley de subsidio de transporte público. La senadora Órdenes me solicitaba la factibilidad de tener digamos, el voto a favor de la comisión para poder ampliar el plazo para presentar indicaciones. Entiendo yo que en una conversación informal con Viviana se consideró que el plazo más apropiado sería hasta el próximo miércoles 19. ¿Sí? Senador. Presidente, lo que ocurre, la ley de subsidio es una de las leyes más importantes que vamos a tramitar en esta comisión. Se había acordado también un espacio anterior de su presidencia de una reunión con los asesores, no solo con el presidente de la comisión, para abordar efectivamente la ley. Eso no ha ocurrido. Entonces, hubo una, pero quedó otra pendiente. Entonces, yo creo que es importante porque se sigue hablando de ley corta y ley larga. Hacienda también tiene, no sé si la misma mirada o no respecto a la ley de subsidio. Y yo lo digo con harta preocupación porque la preocupación de esta comisión ha sido que hay una concentración en todo lo que tiene que ver con mejorar el transporte público en la región metropolitana, pero no está ocurriendo, no tiene ni una lógica de espejo o correlato en las regiones. Entonces, si no tenemos un mínimo acuerdo prelegislativo entre la Comisión y el Ministerio de Transporte de cómo vamos a continuar con la discusión de este proyecto de ley,
Por eso me parece que una semana no es poco tiempo, porque en el periodo que se dio, veo que el Ejecutivo no presentó ninguna. Entiendo que no hay ninguna indicación presentada. Vence mañana el plazo, entiendo. Dicho eso, Exactamente. senador, Entonces, ¿usted sugiero preferiría eso. Yo hasta el 26? Claro, solicito que tomemos el acuerdo para que usted pueda también solicitar hoy día en la sala ampliar el plazo de indicaciones por lo menos 2 semanas, previa reunión también con el ministerio. Eso, Dicho gracias. lo anterior, ¿le parece? Ya, entonces, ¿le parece a la comisión autorizarme a solicitar en la sala el plazo de ampliación hasta el 26 de abril? Aquí la secretaria me indica que los ampliaciones de plazo son lunes, jueves, viernes. Bueno, ahí el día apropiado de esa semana, digamos, ¿no? Muy bien, entonces tomamos el acuerdo. Senador Kusanovich. No, otro tema. Ya. Respecto a esto, ¿tomamos el acuerdo en esos términos? ¿Se acuerda, secretario? Senador Kusanovich, para cerrar. Sí, era porque quería solicitar un oficio al Consejo Nacional de Televisión por un problema que hay que nos informe las concesiones de televisión libre que están operando en la comuna de Puerto Natal, en la provincia de Última Esperanza, ya que ver cuáles son las concesiones vigentes o que han cambiado en los últimos 5 años, porque habían alrededor de 4 señales libres de canales de televisión y hoy día hay una sola, lo que afecta mucho a la gente de la tercera edad que no tiene acceso a tener cable y por lo tanto es parte de la entretención y hoy día tienen de 4 canales, pasaron a tener uno solo, así que quiero saber qué está pasando con las concesiones o qué problema hay, porque es un tema bien problemático para la gente de la tercera edad. Gracias. Perfecto. Le hago llegar después el oficio que lo voy a corregir un poco. No hay problema, ese detalle lo va a valorar mucho nuestra secretaria, seguramente. ¿Le acordamos entonces despachar el oficio como comisión? Se acuerda. Muy bien, pues le agradezco a quienes nos acompañaron el día de hoy y por no haber más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.